Forenses Podcast. Bienvenidos de nueva cuenta a Forenses Podcast. En el episodio de hoy vamos a dar continuidad al análisis que hacíamos la semana pasada junto con el licenciado Víctor Garduño. Realizábamos el análisis de los elementos, particularidades, actores y las acciones que las universidades realizan para la enseñanza de la criminología y la criminalística en México. A manera de resumen, hacíamos el análisis de estos elementos que afectan hasta cierto punto el desempeño correcto de la enseñanza, el proceso de aprendizaje y la falta de elementos que pudieran permitir un mejor desarrollo de la educación. Hacemos la aclaración de nueva cuenta que nuestra intención está dirigida a hacer una crítica constructiva. Vertemos nuestras opiniones acorde a la experiencia y conocimientos que tenemos y sobre ello trabajamos en conjunto para tratar de mejorar esta situación. Dentro de este análisis nosotros entonces establecíamos que hay ciertos elementos que no se llegan a cumplir de manera cabal para tener un desempeño correcto del alumnado y que la enseñanza y el aprendizaje se lleve de manera cabal. Por favor, Víctor, coméntanos, ¿qué otro elemento consideras que está ausente o que se pudiera mejorar en esta práctica? A veces no existen como muchos programas de posgrado o especializaciones reales o reconocidos por un ente público. Hay muchos sectores privados que tienen a veces algunos programas de especializaciones, pero reales sobre criminología criminalística, o están los básicos, o faltan más como oferta especializada, o quizá no existe en alguna universidad pública. Creo que no sé en qué universidades lo oferten como tal una maestría o un doctorado en ciencia forense o en algún área forense. Creo que la UDG no sé si lo oferte, la UNAM creo que sí lo oferta, de hecho de ahí a veces se roban muchos planes de estudio. Creo que falta como que más participación de algunos entes públicos, de algunas universidades, de ofertarla para que también haya como un reconocimiento del gobierno, que es una carrera que existe, una carrera que importa, y entonces va a haber como un tipo más como que se reconozcan a los egresados, que se reconozca la carrera, y entonces las empresas y los entes públicos empiezan a echarnos un ojo, o empiezan a echar un ojo a los egresados para que comiencen a participar en estas empresas, ¿no? Muchas universidades fuera del ámbito criminológico tienen un área de seguimiento a egresados, en donde se integran bolsas de trabajo, encuestas, el seguimiento como tal, las colaboraciones y pues bueno, todo un ente que mantiene el flujo constante de egresados para la incorporación laboral y pues bueno, poder ir recomendándolo. Pero lamentablemente ahora en el ámbito forense estas universidades no tienen estas áreas y por tanto pues no se le da un seguimiento, a raíz también de todos los problemas que hemos mencionado, como por ejemplo el caso de la criminología roja. Por ende, pues bueno, hay diferentes áreas de oportunidad que se tienen que subsanar y pues bueno, somos pocos o muchos los que estamos luchando en contra de ello y pues bueno, cada esfuerzo se agradece. No sé cómo has visto tú el tema de la carrera de criminología y criminalística en línea. He visto que a favor del modelo híbrido, la verdad es que no me parece tan mal. Creo que es muy interesante un modelo híbrido porque te permite utilizar estas nuevas tecnologías de aprendizaje y pueden llegar a ser bastante interesantes. Pero una carrera completamente en línea de la materia de criminología y criminalística, así como muchas otras carreras, no sé qué tan idóneo sea o no sé qué tan aplicable sea. No sé qué opinas acerca de este nuevo modelo en línea derivado de esta pandemia que nos tocó. Me tocó trabajar en una institución, vamos a llamarlo así, que buscaba generar ya la tenía de hecho, cuestión en línea, pero buscaba mejorar estas estrategias o dinámicas en línea con herramientas adecuadas, bla, bla, ¿no? Pero la realidad es que es lo que tú comentas, hacerlo enteramente en línea no es posible. Y no se trata tanto del gusto o la aceptación del público, se trata de nivel de competencias. ¿Qué quiere decir esto? Las competencias incluyen los conocimientos, que por supuesto se pueden mantener en línea, pero el desarrollo de habilidades es en donde no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para levantar un indicio biológico tienes que tener ciertos materiales e instrumentos para hacerlo. ¿Cómo transmites ese conocimiento al alumno para que lo haga? La idea que tenía esta universidad era a través de videos pregrabados,
Ok, pero lo único que estás haciendo es mostrar, no estás haciendo que el alumno haga. Entonces te das cuenta que como profesional, no sé si sepas, yo soy licenciado en criminología y maestro en educación. He tenido mucha experiencia en esta área y me contratan para precisamente eso. Y yo hago la observación, esto no es posible, tenemos que buscar una alternativa. Y los altos mandos serán, no, hazlo. Hasta eso no eran groseros, pero la preocupación con los profesionales que nos dedicamos a esto es, no se puede. Pero estaba insistente a raíz de, no sé, de un negocio, de incrementar la matrícula. A raíz de estas situaciones viene el decremento en la calidad educativa que merece un alumno en estas áreas. Sí, creo que este tema de en línea también estoy completamente de acuerdo que hacer una carrera completamente en línea y más en estas áreas de investigación, siempre luego les cuento a mis alumnos que al final estas carreras son binomiales, son teórico-prácticas. Obviamente esta parte teórica te la puede chutar en el ámbito en línea sin ningún problema, porque al final son conocimientos y el repaso y estarle macheteando esta parte teórica, pero al final la parte práctica, analizarla en un video, lo que se complica, ¿no? O quizás si dieran como los instrumentos idóneos, el equipo idóneo para que el alumno lo haga desde casa, que sabemos que no y que sabemos que sería sumamente complicado dotar de equipo a cada alumno, pues topamos que la realidad es que un ámbito práctico, realizarlo desde casa, pues va a ser sumamente complicado, ¿no? Y como comentas, pues a veces sabemos que la carrera ya se le ha quitado tal cual, ya se la va quitando poco a poco la moda, aún sigue existiendo, pero se siguen creando a veces muchas instituciones que obviamente salen muchísimo más barato hacerla en línea, o te topas con que generas más negocio y al final es una empresa, ¿no? Muchas universidades lo ven así. Sí, lastimosamente. Creo que igual como comentas, hacerle esta parte, ya para cerrar el tema de en línea, creo que un modelo híbrido, creo que hacia allá van todas las universidades, por lo que he visto la corriente de hacer el modelo híbrido se va a seguir haciendo y se va a hacer, porque realmente usar esas tecnologías es bastante útil hasta para el docente, así te aseguras que mínimo el alumno está repasando desde casa. Estas técnicas de autoaprendizaje, que a veces el alumno cree que solo lo que se adquiere en el aula o en la clase va a ser lo más, así el máximo conocimiento hasta ahí, digamos que limita su conocimiento al aula, y sabemos que realmente llegamos a este ámbito de, bueno, si lo manejamos por niveles de aprendizaje, pasamos el proceso de memorización, de razonamiento y reflexión, realmente se cumple cuando pasamos por esta parte del repaso, de estar autoaprendizando. También he visto otra técnica que se puede aplicar para que se aprenda realmente lo que es ese tipo de carreras, lo que es el aula invertida, que le he visto que se aplica bastante. A veces se aplica mal de que los alumnos únicamente presenten, pero la idea es interesante, ¿no? Que el alumno se preparen, estudien y se comenten algunos minutos iniciales de la clase sobre el tema. Todo está haciendo que los alumnos estén repasando y estemos ahí aprendiendo un poquito de más. Tenemos igual una técnica muy interesante que se hace en línea, que se hace en otros niveles de educación, preparatoria, secundaria, primaria, que a veces la dejamos de un lado en la licenciatura, que es esta parte de gamificación o ludificación, que es básicamente este aprendizaje práctico, didáctico, hasta con dinámicas, a veces hasta con juegos. De hecho yo los he puesto a veces hasta jugar, de hecho aplico mucho esta técnica en clase, y a veces hasta les grabo. Creo, a veces veíamos mucho una clase que se les complicaba mucho, que es la parte, por ejemplo, de física o de ejercicios matemáticos, donde los alumnos pues a veces se centraron muchos porque según pensaban que la carrera no tenía matemáticas, y he visto que con esta técnica de ludificación o de gamificación se les aprende, y a veces me siguen recordando que hasta haciendo eso aprendieron muchísimo más que si solo hubiéramos hecho como algún tipo de ejercicio. No sé qué otra técnica tú crees que sea bastante interesante para que igual los alumnos aprendan un poquito más y no se limiten únicamente a la clase y ya, ¿no? Que sepan que hay más cosas. Una de las estrategias que deberían implementarse, sobre todo en estas áreas, es el aprendizaje vivencial, indispensable para poder motivar al alumno a aterrizar estos conocimientos teóricos en algo que él tenga que realizar, y a través de eso podemos realizar aprendizaje basado en problemas o proyectos, por ejemplo. Pero también sí puedo hacer una crítica directa respecto a la labor docente, porque, por ejemplo, imagínate medicina o biología, y dentro de este aprendizaje basado en proyectos, el docente dice, pues bueno, tu proyecto va a ser que me construyas un modelo de una célula, del cuerpo humano, de un sistema. Y ahí ves a los estudiantes todos estresados porque tienen que conseguir dinero para comprarle material, para que se vea bonito, y al final no centran su atención en el conocimiento que obtienen de ese proyecto, sino en cómo lo van a presentar y qué bonito se ve. Entonces, pues,
muchas de estas estrategias que se implementan en la institución pues no tienen tanto que ver con un resultado real, sino más bien con cómo poder hacerlo bonito. Entonces, si nosotros vemos la epistemología de estas estrategias, vamos a conocer realmente cómo deben ser aplicadas para tener un aprendizaje significativo y que el alumno realmente adquiera estos conocimientos, habilidades y competencias en general. Tal cual, no creo que la técnica surge de una buena manera, que obviamente los alumnos aprendan, pero a veces se ejecuta a veces de mala forma. A veces hay estudiantes más estresados en el ámbito estético que en el ámbito de contenido. Entonces ves ahí luego que quizá la idea o la planificación fue buena, pero la ejecución pues no fue idónea, ¿no? Creo que sí, tal cual la que comentas, esta parte creo que la técnica que se debe de aplicar, de hecho creo que no sé si en pedagogía se llame constructivismo, no sé cuál sea no creo si es esta parte, según yo sí, donde realmente los alumnos pues deben de aprender en base a actos como tal, ¿no? O sea, que tal cual apliquemos los conocimientos, sí, constructivismo, que apliquen los conocimientos a un ente real, a un caso real, y entonces estén practicando hasta con lo que estén viendo, con ejemplos muy básicos, y que se nos vayamos grabando un poquito más el conocimiento, ¿no? Pero ahí también hay una parte de deficiencia por parte del alumno, aunque permíteme decirte, no es enteramente su culpa. ¿Por qué? Porque la educación en México en general está basada en las clases magistrales. ¿Qué quiere decir? Que el maestro habla porque es el que sabe. Y es entonces en donde nos acostumbramos tanto a este modelo educativo que cuando quieres implementar este tipo de estrategias, el propio alumno se muestra reacio a participar en estas actividades porque dice, pues porque yo lo voy a hacer si tú me lo tienes que dar. Pero no se trata de eso, se trata de activar concepto de la educación para que el alumno realmente sea el centro del aprendizaje. Pero pues bueno, son cuestiones un tanto pedagógicas o educativas que se tienen que ver más a profundidad, pero como comentábamos, cuando los docentes se incorporan a estas áreas, pues no tienen una capacitación adecuada, tampoco conocen como tal el ámbito educativo, y pues bueno, resultan esta serie de situaciones que pues bueno, al final tenemos que subsanar a través de los entes que se dedican a la enseñanza. Creo que sí, no, bueno, al final creo que igual esta problemática, obviamente, que el experto no sepa su pedagogía, creo que al inicio sí surge como un tipo de quizá ignorancia no culpable, si seguimos como este tipo de corriente, pero al final, si ya pasaste varios años y no te seguiste preparando en temas de educación de pedagogía, creo que ya el término no culpable pues ya se empieza a quitar, ¿no? Entonces igual nos tenemos siempre que estar como preparando. Siempre les digo que siempre me ven estudiando los alumnos o que publico constancias o eso, y les digo que no es porque yo quiera aprender más, porque al final una constancia no me hace mejor que otra persona, sino yo le veo como una parte de respeto a los alumnos. Ya de que yo estoy dando clase, parte esencial es que me siga actualizando. Entonces yo les respondo siempre que es una parte de un respeto hacia ustedes. Si yo me estoy actualizando y preparando, es para darles una mejor clase y nuevamente conocer nuevas técnicas de aprendizaje, conocer nuevas formas de aprender. Y de hecho igual mencionaste este ámbito de caso en concreto, y creo que tal cual como lo mencionas, a veces el alumno se pone, no sé, hasta quizás reacio cuando no lo explicas correctamente, o cuando quizás es la primera vez, ¿no? A veces cuando te toca que tú eres el primero, quizás la primera vez que les mencionas que realicen un caso, un proyecto de esta forma, piensan que tuvieron una mala experiencia, son reacios a hacerlos. No sé, un ejemplo sencillo, a veces les pongo, cuando vemos el tema, no sé, de políticas criminológicas, los pongo a que vayan a su colonia, se pongan a entrevistar, y la finalidad, nuestro plan a 4 meses o 6 meses, dependiendo del programa de estudios, es que creemos una iniciativa de propuesta criminológico para tratar de disminuir o prevenir o intervenir en algún tipo de actividades delictivas. Y a veces creo que casi siempre llegamos o llegan a técnicas muy sencillas y que realmente son muy útiles, ¿no? Desde el tema de iluminación, desde el tema de vigilancia, desde el tema de presencia de autoridades. Pero a veces cuando se le empieza a explicar al inicio, como que ves medio se asusta al alumno, pero ya cuando realmente empieza a ver cómo es, que realmente le damos un seguimiento y que llegamos a un fin bastante padre, que a veces hasta llega que ese se hace un tema de tesis, o que realmente se tengo el caso con una alumna, hicimos un proyecto bastante interesante de criminología educativa, y fue tal el grado de importancia o de interés de ella, siguió haciendo su proyecto, siguió haciendo esta parte de su investigación, que tal cual se entró a trabajar en una secundaria cerca de su colonia, donde hizo su proyecto que hicimos en la materia, y ahorita ya está como un tipo de criminólogo en escuelas ahí en el estado de Zacatecas. Creo que hasta que vean para que puede llegar un poquito más y puede ser hasta una fuente de empleo si lo hace realmente correcto.
Tengo un caso triste donde una vez me acerqué a una secundaria a dejar mi currículum ante esta situación de la criminología educativa y no sé quién era, no sé si era coordinadora, directora, me dijo, no, ¿tú qué haces aquí? Aquí no tenemos muertos. Ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero también otra de las problemáticas que yo he visto de manera fehaciente es, por ejemplo, la escuela mantiene un sistema de calidad, un sistema que se asegura que el alumno esté aprendiendo, pero este sistema de calidad es tan intrusivo que se vuelve un tanto más administrativo, y yo lo veía con una coordinadora. Ella estaba constantemente estresada por solucionar conflictos, problemas de pagos, permisos, y este tipo de situaciones en donde, pues bueno, o atiendo lo administrativo o atiendo lo académico, y ante la falta de personal, pues bueno, se dejaban demasiadas áreas de oportunidad, se gestionaban de mala manera los conflictos que se daban en el aula por falta de tiempo, por atender otro tipo de situaciones. Entonces también tenemos que ver que tiene que haber un equilibrio entre todos estos fenómenos que ocurren en la institución para poder habilitar un espacio efectivo en donde el alumno realmente aprenda. Sí, creo que sí, como mencionas, a veces nos tocó hasta algunos universidades. Por suerte no me ha tocado, pero sí he escuchado compañeros que igual dan clases, que a veces hasta esa obligación que me comentas de parte de coordinación, se la pasan a ellos, de que ellos tienen que estarle dando seguimiento hasta de finanzas en el salón, administrativos en el salón, de que si no pagaste no puedes hacer tal cosa. Y a veces estás como, pareces portero en la puerta del salón viendo si pagaste, no pagaste, puedes entrar, no puedes entrar. Y creo que también pasar esa obligación al docente creo que no es idóneo, ¿no? Al final, la idea del docente es esta parte de formación o capacitación a futuros expertos o futuros criminólogos o criminalistas, y que como tal se esté a veces quitando tiempo de la hora clase, que a veces sabemos que pues no nos alcanza muchas veces el tiempo para ver todos los temas, y que estamos batallando adecuando la hora con todas las actividades que tenemos. Creo que le quitamos a veces este tiempo muy interesante que se podría dar en clase para irnos por esos temas de finanzas o administrativos que pues no tendría que ser el caso, ¿no? Que igual no sé, bueno, hablando de técnicas de aprendizaje para ya darle como un cierre, creo que a veces no se maneja igual, o a veces en la universidad no se maneja hasta entornos específicamente el tema de este tipo de carreras, que a veces no se le da mucho el tema desde debates, participaciones, tipo de, no sé, plantear casos prácticos y debatirlos en clase, a veces porque no se sabe cómo hacerlo, a veces porque el alumno no sabe cómo, o le da pena participar, o cómo incentivar al alumno para que participe en este tipo de proyectos. Y creo que igual todo resalta en que, como mencionaste anteriormente, estamos adecuados en este sistema educativo, con que todo lo aprendemos con una clase magistral o algún tipo de conferencia, y creo que de aquí recae quizá la mayor problema en el tipo de educación que tenemos en México, ¿no? Que se ha hecho muchos cambios y es muy interesante los avances que se han hecho, pero aún falta un poquito más. Sí, tiene relación con lo que te platicaba de la coordinación académica. Es el órgano o la parte de la institución que se encarga precisamente de solucionar estas situaciones. Pero cuando se le da más peso al ámbito administrativo, se deja de lado el ámbito pedagógico. Y es ahí donde, pues bueno, cuando se hacen las observaciones pertinentes para la mejora, estos líderes, estos directores o bien los dueños del negocio, estén donde no, que yo soy el experto y se hace lo que yo digo. Entonces, pues, no tiene caso. Entonces está también buscar un desarrollo realmente profesional de los que están a cargo de estas áreas para que se mejoren la parte central de una universidad, que es la educación como tal. Tal cual, ¿no? Creo que la finalidad pues es las instituciones le estén dando más seguimiento, también no quitarnos la responsabilidad como docentes de que seguirnos preparando, no únicamente en el ámbito de nuestra especialización de las áreas forenses o de ciencia forense, sino también en ámbitos pedagógicos, y también otra obligación igual de la parte del alumno, que igual le dé ese como pasito a hacer nuevas dinámicas, y que no únicamente se quede con lo que aprendió en prepa o secundaria, sino que hay más formas de aprender que a veces van a saber que con eso será muchísimo más interesante y mucho más enriquecedor que una simple clase magistral. Y en ese sentido también las instituciones deberían organizar un curso propedéutico que realmente ayude al alumno a entender estas dinámicas, estas formas, esta innovación educativa que les va a beneficiar.
pero cuando los dejas ingresar así sin ello y entrar al ruedo de la primera, pues obviamente se van a encontrar estas dificultades y ahora es labor del docente hacer esta labor de convencimiento para que se acepten estas nuevas estrategias de enseñanza. Tal cual, ¿no? Y creo que igual será muy, bueno, ahorita se ha hecho en algunas universidades y quizá con ese mencionar ese curso propedéutico y quizá hasta finalizando hacer algún tipo de evaluación, porque sabemos que en algunas universidades mientras pague el alumno a veces no le interesa nada la carrera y ahí estás batallando con él y realmente no se va a dedicar a eso. Creo que finalmente un buen curso propedéutico, como mencionas, y yo hasta le mencionaría como no evaluación de examen de aciertos o indicadores numéricos, sino también una evaluación de calidad cualificable, ¿vale? Que realmente le haga un experto de que si la persona realmente es idónea, no solamente en conocimientos, sino aparte en salud mental. A veces nos topamos con que muchos alumnos pues realmente no van a poder. Me topé muchas veces que tenía una persona que tenía esquizofrenia y estaba en la carrera. Pues obviamente en esa parte de salud mental, pues no, pero mientras pagaba, pues ahí estaba, ¿no? Entonces igual un buen curso propedéutico y unas buenas evaluaciones cuantificables y cualificables sean muy interesantes y le podríamos dar un buen inicio a este tipo de carreras, ¿no? Para que den un buen primer paso. Sí, pero lamentablemente muchas instituciones privadas están en el área del negocio y aunque en negocio el que paga manda. Pues lamentable. Estamos con ese problema que quizá nunca se ha resuelto, ¿no? Así es. Pues bueno, Víctor, agradecemos de nueva cuenta la participación en esta segunda parte de la enseñanza de las ciencias forenses, la criminología y la criminalística en México. Y pues de nueva cuenta agradecerte por tu participación, por concluir los puntos que quedaron sueltos por ahí. Obviamente hay más, pero pues bueno, en futuras intervenciones, si así lo consideras pertinentes, pues bueno, abordaremos algún otro tipo de temas. La invitación para tu persona está abierta para futuros episodios. Y pues bueno, de nueva cuenta, por favor, coméntanos dónde podemos seguir. Y claro, bueno, nuevamente muchas gracias por esta segunda invitación al podcast. Creo que pudimos abarcar excelentes puntos y muy buenas problemáticas que le dimos cierre. Al final recordemos que de este punto crítico, a veces hasta sea nuestra persona, porque pues, no somos seres perfectos, y además, como mencionamos, no tenemos esta verdad absoluta. Entonces, que igual creo que desde la crítica podemos crecer y podemos crecer de manera conjunta y de manera muy, muy interesante. Igual como les comenté en el episodio anterior, en Facebook estoy como Víctor Hugo Garduño, y estoy como facebook.com/nocturnovg. Ahí que siempre comparto toda mi información, algunas publicaciones sobre algunos artículos. También me pueden encontrar en Twitter, trato de publicar una que otra cosa. También me encuentran en la página de Análisis con Asociados. Y creo que está ahí en Instagram, pero ahí están todos mis links, están directamente a la página de Facebook. Agradecemos tu participación, Víctor. Esperamos pues próximas intervenciones en futuros episodios. Y también recordar que lo que decíamos en el primer episodio es que todas las opiniones vertidas aquí son en ánimo de mejorar la práctica educativa de las ciencias forenses. No estamos hablando de manera destructiva, sino es una crítica constructiva, porque cada uno de nosotros tiene el ímpetu de mejorar, de progresar y que realmente se profesionalice la enseñanza en México de la criminología y la criminalística. Muchas gracias, Víctor. De nueva cuenta, esto fue Forense Spot.